Muchas gracias por continuar con nosotros. Continuamos en estas jornadas de diálogo con personajes que pues están en el ánimo electoral. El día de hoy viene a la comarca lagunera el expresidente de México, Felipe Calderón, en apoyo a las candidaturas de Jorge Cermeño en busca de la alcaldía de Torreón y de Guillermo Anaya Llamas en busca de la gubernatura de Coahuila. Felipe, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ángel? Pues muy bien, muy contento de estar en Coahuila nuevamente y particularmente aquí en Torreón. ¿Le dice algo esta tierra, el clima, la gente, las caras que usted ve por los pasillos de pronto de este lugar, Felipe? Pues por supuesto que sí, como cada rincón de México me dice muchas cosas, ¿no? Me recuerda las razones de mi esfuerzo, de mi lucha por que haya un México mejor. Me recuerda también la grandeza de nuestra gente, la riqueza moral e histórica de nuestro pueblo y también las tragedias y los personajes que lo han oprimido y que lo han exprimido, como es el caso de Coahuila, pues de Moreira y compañía, ¿no? Me recuerda muchas cosas, pero evidentemente que en el balance me siento muy contento de estar aquí y, como decías, de apoyar a gente que va a hacer el cambio en Coahuila, que lo tiene que hacer, gente que conozco, como es Jorge Cermeño, que ya fue un gran alcalde de Torreón, gente como Memo Anaya, que también fue un gran alcalde en Torreón y que ahora va a ser el cambio que tanto necesita el Estado. Felipe, me refiero a las caras conocidas, por ejemplo, la de Jorge Cermeño, la de Jesús de León. ¿Se acuerda aquella foto emblemática cuando usted tomó protesta como presidente en el Congreso? Ellos le ayudaron a, pues, ¿me permite el término madrugarle a Andrés Manuel? Pues a tomar protesta como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sí, señor, porque es una cosa seria la solemnidad del día 1 de diciembre, a pesar de que había un golpe de Estado, porque eso es, Ángel, ¿eh? A pesar de que López Obrador estaba perpetrando de manera violenta un golpe de Estado, un golpe anticonstitucional contra México, nosotros lo evitamos gracias a que Jorge era el presidente de la Cámara y fue firme y tuvo la determinación de hacer cumplir la Constitución, y eso efectivamente nos permitió evitar ese golpe de Estado y que continuara la normalidad constitucional en México, a pesar de los intentos de violencia y de ruptura que Andrés Manuel tenía, ¿no? Pues, lo puedes llamarle cada quien como lo quiera hacer, pero sí, ganamos esa partida, digámoslo así, lo ganamos con firmeza, con determinación y con talento también. Ahora, en el caso de Jorge Cermeño, alcalde de la ciudad, ha sido pues representante diplomático de México, a partir de ahí usted lo nombró representante diplomático de México en España, luego regresó para contender por una diputación federal, ahora mismo lo está haciendo. Háblenos del valor que a lo largo del tiempo usted ha descubierto en Jorge Cermeño, Felipe. No solo después de que Jorge fue diputado, sino que lo conozco a Jorge desde hace mucho tiempo, así que desde que ambos éramos jóvenes, todavía lo somos, pero ya más maduros y sabios, vamos a llamarlo así, por decirlo de alguna manera. Lo conozco hace mucho tiempo, Jorge, en los tiempos duros, en los tiempos difíciles del PAN, como una oposición que luchaba por la democracia en México en circunstancias totalmente autoritarias y abusivas, como creo que todavía se están viviendo en una parte de Coahuila. Fuimos compañeros diputados en 1991, por cierto. Era Diego Fernández, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, y con Jorge hemos sido compañeros de lucha mucho tiempo. Hemos sido gente que hemos estado codo con codo luchando pacíficamente por cambiar a México. En buena medida creo que hemos avanzado, pero sabemos que hay que seguir y por eso, Jorge, yo lo reconozco, que siga en este generoso esfuerzo por encabezar el deseo de cambio de los laguneros, y como lo hace Guillermo Anaya, a quien también lo conozco, tuve la oportunidad no solo de conocerlo cuando yo fui presidente del PAN, sino también cuando fui coordinador de los diputados, él estuvo conmigo en la Cámara, y por supuesto que me consta su compromiso y su dedicación al servicio de México y de Coahuila, y por eso también vengo a apoyarlo, ¿no? Y es su compadre, por supuesto. Sí, por una circunstancia que además la gente debe saber también. Cuando yo fui candidato a la presidencia de la República, me acuerdo que pasamos por Torreón en una gira de esas que nos echábamos 3 estados al día, 6 eventos. Pasamos por ahí de abril, yo creo, por Torreón, un calor a las 2 de la tarde increíble, la plaza totalmente llena, y estaba Memo con sus hijos y con Maite en la plaza. Yo estaba pues, jugando ahí con uno de sus hijos,
Y a la semana siguiente, un evento muy triste, este niño falleció en un accidente, en una finca en la que estaba nadando, en fin, y pereció. Una cosa que nos dolió a todos, por supuesto, a Guillermo y a Maite. Yo, siendo candidato a la presidencia, pues traté de seguirlos acompañando porque debe ser un dolor que no le deseo a nadie. Y pues algún día, porque así lo consideré, en fin, creo que fue una imprudencia, pero le dije, pues no es que lo olviden, sino simplemente, pues, ¿por qué no tener otro hijo también, ¿no? Que por lo menos los consuele, los conforte y los haga crecer como familia. Fue un comentario que hice muy buena, pero al tiempo después estaban esperando un bebé y entonces me dijeron, bueno, sí, pero ahora sí que te va a tocar, ni modo te la puedes salvar, te va a tocar ser padrino. Esa es la circunstancia, yo creo que muy fortuita, que nos hizo compadres. Efectivamente nació una niña bellísima que es mi ahijada y que por supuesto estoy muy orgulloso de ella. Felipe, el hecho de tener pues esta relación cercana con Guillermo Anaya, ¿para usted representa un pasivo o un activo? No, yo soy alguien que estoy cierto de que todos los hombres tenemos aciertos y virtudes y también defectos, pero no, definitivamente yo estoy orgulloso de la gente con quien sostengo amistad, independientemente de discrepancias de carácter político que puedan surgir en el camino. Yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Y sé también que independientemente de lo que en política suele surgir con las figuras públicas y la controversia invariablemente asociada a todos nosotros, yo soy un hombre que cree en Guillermo, sé que es un buen coahuilense y también sé que Coahuila necesita cambiar y que él es el que está encabezando las posibilidades de cambio. No hay nadie más que Guillermo para cambiar ahorita Coahuila. Y aquí aprovecho para decirles, más allá de virtudes y defectos, no desperdicien su voto los coahuilenses. Sé que hay otros candidatos, a Javier Guerrero también fuimos compañeros diputados, por cierto, alguna vez. Respeto, pero caray, su voto se va a perder. Mejor que ese voto venga a solidificar la opción de cambio. Lo mismo al señor Guadiana, que no tengo el gusto de conocer, pero sé que él ha tenido una confrontación directa con Humberto Moreira y el Moreirato. Yo creo que ese voto no se puede perder y que la única manera de que se haga justicia en Coahuila y se finquen responsabilidades contra Humberto Moreira, entre otras cosas por las cosas que denuncia Guadiana, es cuando Memo sea gobernador y que verdaderamente se pueda llevar a la justicia a un ampón tan singular como Humberto Moreira. Pasamos con el tema de Humberto en un segundito. Solamente me queda en el tintero una pregunta. Felipe Calderón, ¿activo o pasivo para el PAN? Pues mira, la verdad es que dicen que elogio en boca propia es vituperio. Pero es elogio finalmente. Pero yo te diría que mucha gente, la opinión de la gente mayoritariamente tiene un aprecio por el gobierno que tuvo el honor de encabezar. Que en las propias encuestas, te diré que la encuesta de Reforma, la última que hizo en mi administración, yo dejé la presidencia de la República con un 68% de aprobación. Una de las cifras más altas para cualquier presidente en funciones terminando el cargo. También te puedo decir que, por las razones que sea, la gente ve o recuerda el gobierno del PAN, que yo tuve el honor de encabezar, de manera positiva. Por supuesto, no falta quien lo critique, pero en general lo que hicimos en materia de salud, la mayor obra de infraestructura en materia de salud, el Seguro Popular, la mayor obra de infraestructura carretera, pues aquí en Coahuila, ¿no? El libramiento de Saltillo, la carretera Saltillo-Monterrey, la Saltillo-Zacatecas, el libramiento de la laguna que yo empecé, en fin, la mayor obra de infraestructura, la remodelación de las carreteras de Zaragoza a Acuña, de Acuña a Monclova, en fin, eso la gente lo recuerda bien. Las becas, el nuevo tecnológico de Musquis, la ampliación, los nuevos campus de la Universidad de Coahuila. Lo recuerda bien la gente, incluso la determinación que mi gobierno tuvo para enfrentar el crimen organizado, por supuesto que en muchas, la mayoría de la gente, no digo que en todos, eso se recuerda positivamente. Ahora, se ha nombrado, no sé si es para bien o para mal, se ha nombrado, pues al menos en el sexenio de Felipe Calderón, una cantidad de personas que perdieron la vida a causa de los enfrentamientos que hubo entre los cárteles y de la policía y demás. Y muchos le llaman, ya usted me responderá si está bien o no está bien, la guerra de Calderón, la guerra del narco, la guerra contra el narco de Calderón. ¿Está bien dicho, Felipe? Pues son como tres mentiras, porque no era guerra, ni era de Calderón, ni era contra el narco, y déjame explicarte.
hay una gran liberalidad para que mucha gente simplemente invoca, desde que Calderón declaró la guerra. Bueno, yo estuve en el Campo Marte cuando usted tomó protesta y su discurso estaba orientado a que iba a sacar al ejército a las calles, pues. El discurso era por la seguridad, y eso tiene que ver con otra mentira, y te sugeriría que lo recogiéramos. Ese discurso era muy importante. Mi compromiso, y creo que lo sigue siendo, aunque yo no sea presidente, es por la seguridad de los mexicanos, amenazada por los delincuentes a los que yo combatí, que eso tiene que ver con la otra mentira. No es, la primera es que no hubo tal declaratoria, no hay tal declaratoria de guerra, entre comillas, lo usan despectivamente contra mí. Segundo, no es mía nada más, no es mía porque lo que está viviendo México ahora, no digo solo cuando yo fui presidente, ahora los mexicanos y los coahuilenses están bajo la amenaza de los criminales, que los están despojando de sus bienes, que los están secuestrando, extorsionando, asesinando. Y se requiere una acción, no contra el narco, yo no tengo ningún problema con la droga en sí misma, a mí es un tema, y mucho menos que la que se consuma a los gringos, por mí que se metan lo que quieran. A mí lo que me duele es que las familias mexicanas estén sufriendo el acoso del crimen organizado, que cuando llegué a la presidencia de la República se había apoderado de las comunidades, primero las pequeñas, pero luego me di cuenta que se había apoderado de policías completas a nivel municipal y me di cuenta de la complicidad de gobernadores con el crimen organizado, como es el caso de Humberto Moreira con los Zetas aquí en Coahuila. Por eso vivían tan... ¿Pero lo sabía usted, Felipe? Se lo dije a él, por ejemplo. Yo le dije que el ejército había descubierto indicios de que su procurador Torres Charles estaba recibiendo apoyo, dinero de los Zetas a cambio de darles cobertura. Y me dijo, bueno, cuando haya alguna evidencia legal lo remuevo. Muévalo yo ahora, gobernador. Yo no lo puedo remover porque yo soy presidente, es un sistema federal. Usted sí lo puede remover, remuévalo. Y nunca lo removió. Y no solo eso, el ejército después descubrió paquetes de dinero, incluso paquetes prensados y envasados al vacío para que escupieran mejor en las molduras de coche, etcétera, que eran para una serie de funcionarios, lo que llaman los criminales la nómina legal, donde estaba el hermano de Torres Charles que trabajaba directamente con Humberto Moreira. Y esa averiguación, incluso de las muchas averiguaciones que quedaron pendientes, no es cierto que yo lo haya exonerado, esas averiguaciones ni las cerré yo, ni tampoco se podían cerrar, porque todavía hasta testigos prófugos de eso. Luego, en este... Pero bueno, adelante. entonces para concluir, ni guerra, sino lucha por la seguridad y por el Estado de Derecho en México, ni de Calderón, yo creo que es un desafío para todos los mexicanos, ni contra el narco, era contra toda expresión de crimen organizado que se estaba apoderando de nuestras comunidades. Le comentaba, Felipe, que de pronto en este ánimo electoral todos traen sus documentos que dicen, a mí me exoneró Marisela Morales, la procuradora de Felipe Calderón, y sale Guillermo Anaya, pues a mí me exoneró no sé quién de tener relaciones con Sergio Villarreal el Grande. Es psicótico esto, pues, ¿no? Todo el mundo dice que tiene documentos que los exoneran y sin embargo se siguen atacando, Felipe. Yo creo que en eso lo que debe hacer es vamos a los documentos que incriminan, porque evidentemente que mi gobierno, yo personalmente ni exoneré ni hubiera exonerado bueno, pero nunca Marisela a un dependía criminal. de usted. Tampoco pues. lo hizo Marisela. Porque el documento que exhibe, por cierto, López Obrador, qué curioso, ¿no? Es de un ministerio público que no es ni siquiera ni procurador ni subprocurador ni nada, es un funcionario tercero o cuarto en la Procuraduría, que de ser cierto es totalmente nulo. Es absurdo, no pueden echar. ¿Cómo? Por ejemplo, había como 10 averiguaciones en contra de Humberto Moreira al terminar yo la presidencia. ¿Cómo lo exoneran, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito cuando varios de los funcionarios acusados de enriquecimiento ilícito de su gobierno y de falsificación de documentos todavía están prófugos? Por ejemplo, había como 5 funcionarios del sistema tributario de Coahuila y de la Secretaría de Finanzas con orden de aprehensión. Se atrapó creo que a uno en Estados Unidos, creo que a Villarreal. Javier Villarreal. ¿No? Los otros siguen prófugos, entre otros el exgobernador Torres López, ¿no? ¿Cómo es posible que se exonere si todavía no ha recogido el testimonio de los acusados? Porque en el momento que lo capturas y declara testimonio, por supuesto que puede incriminar a su jefe. Luego hay otros documentos, yo tengo varios aquí, de fiscales de Estados Unidos y de juicios, unos de Corpus Christi, por ejemplo, en el caso de Luis Carlos Castillo Cervantes, un empresario importante de medios de comunicación, que hace incriminaciones importantes a autoridades de Coahuila por desvío de dinero. Otros de la Corte de San Antonio, por ejemplo, donde se hacen incriminaciones a Humberto Moreira, un testigo Uribe, que dice que Humberto protegió a los Zetas y que le daban dinero a los Zetas a él, que coincide con lo que te digo de los paquetes y de lo que el propio ejército había decomisado en mi tiempo. Y otros más, por ejemplo, testimonios de Villarreal mismo,
donde Villarreal dice que él y Torres López recibían dinero, por ejemplo, de este empresario Castillo, el llamado Dragón o Rey de los Dragones, ¿no? A Castillo le decían, un empresario muy peculiar, constructor, porque tenía máquinas repavimentadoras que lo que hacen es tomar el pavimento del suelo, lo recalientan y lo vuelven a echar. Muchas hacen eso, pero como se veía la flama por atrás, decía, esa máquina le llamaron el Dragón, y el dueño le decían el Dragón también. El famoso Dragón le daban contratos directos, así, dedazos, a sobreprecio, y con el sobreprecio él pagaba sobornos a las autoridades. En el caso de Humberto Moreira, tanto Villarreal declara en una corte de Estados Unidos que él y Torres López recibían el dinero del Dragón Castillo. Javier Villarreal, ¿se refiere? Pues no sé, déjame por ahí, lo tengo el nombre. Héctor Javier Villarreal, sí. Héctor Javier Villarreal Hernández, lo declara en la Corte del Distrito Este de Texas, en fin. Él, y también el caso de Castillo. Oiga, Felipe, ¿por qué nunca dijo eso cuando era usted presidente? Digo, finalmente no tenía injerencia en las decisiones estatales por ser un gobierno federativo, sin embargo, usted es el presidente del país. Por supuesto, ¿no? Pero son tareas que tienen que estar en manos de la Procuraduría, en manos de la Procuraduría lo dejé. Ahora, como ciudadano, imputado y calumniado por este ampón que saqueó a Coahuila de Humberto Moreira, por supuesto que lo digo en su cara y de frente. Y me puede llenar de insultos y de calumnias, como lo ha hecho, pero eso a mí no me hace retroceder un milímetro en mi deber de poner en manos de los coahuilenses estas evidencias para que juzguen. A su tiempo él pagará sus delitos y se comerá una por una las palabras que calumniosamente ha dicho sobre mí. Pero por lo pronto lo que está ya ahora es el 4 de junio. Yo lo que le digo a los coahuilenses no es personal esto, Felipe. No, esto es de Coahuila, compañero. Esto es de Coahuila, Ángel. Esto es de Coahuila, porque mira, a mí, ¿qué realmente me va? Yo ya fui presidente de la República. No, pero yo tengo mi vida realizada. Pero lo que está en juego, por desgracia, es el destino de Coahuila. Ya los Moreira lo arruinaron al pobre Estado. Y yo le digo a los coahuilenses, no se dejen arruinar otra vez. No es un tema personal. O si crees tú que para mí es personal, que se vayan del gobierno los que han saqueado a los mexicanos, que se vayan del gobierno los que han entregado al crimen organizado la vida y el destino de muchas comunidades y ciudadanos en México, entonces será personal. Pero no, yo estoy aquí, por supuesto, dando la cara y se responderá, lo personal se responderá en ese ámbito. Este es un asunto político, ahora es un asunto político y vengo aquí a apoyar a Jorge Cermeño y vengo a apoyar a Memo Anaya porque el cambio es urgente para Coahuila. Lo último que pues apareció, digamos, Felipe, en los medios de comunicación fue que Anaya acusó a Humberto de tener cuentas por 62 millones de pesos en las Islas Caimán. De dólares. Perdón, de dólares en las Islas Caimán y en Mónaco. Y hoy le responden con que el otro tiene cuentas igual en Barbados, pues, ¿no? Insisto, ¿no es psicótico esto, Felipe? Puede ser surrealista, efectivamente, pero no es así, porque vamos al punto, Ángel. No sé si en Memo Anaya, pero el periódico Reforma y creo que el Vanguardia sacan copias de documentos de transferencias económicas de Humberto Moreira de un banco de San Antonio a diversos bancos en el mundo, entre otras a Mónaco, creo. Humberto Moreira la cuestiona. Eso se resuelve, ¿eh? La Procuraduría General de la República puede pedir a las autoridades americanas y de Mónaco que certifiquen y que en todo caso digan si es cierto o no. En el caso de lo que hoy sale, por ejemplo, en el periódico El Financiero de Guillermo Anaya, él mismo ha declarado pues, que eso es totalmente falso, que él no tiene ninguna cuenta con Banorte, para lo cual no hay que ir ni a Mónaco, ni a San Antonio, ni a Disneyland, a ninguna parte. Eso se averigua aquí en la sucursal de Banorte, ¿no? Con el propio supuesto titular, y Banorte tiene que decir eso. Pues, entonces no se trata de imitar, se puede certificar básicamente. Ahora, desde que leí esa noticia me hizo ridículo, te voy a decir por qué. Creo que menciona que tiene cuentas en el banco, Guillermo Anaya, en el Banco Central de Bermudas, ¿no? De Bermudas. Digo, bueno, para el tema es lo que... Yo te voy a decir un detalle. Lo que sea de los Sin bancos, ver los documentos, los bancos centrales, amigas y amigos, no tienen cuentas individuales. Los bancos centrales de ningún país reciben cuentas de ciudadanos. Los bancos centrales tienen cuentas de otros bancos. Por eso son bancos centrales. Me dijeras el banco, la Bermuda Grande, la Bermuda Chica, la Bermuda Rosa, pues a lo mejor ese banco, pues entonces sí que le inventen a alguien. Pero un banco central, en este caso el Banco de Bermuda, Banco Central, no puede tener cuentas de personas físicas. Entonces es ridículo, pues eso. Sí, entiendo que, por supuesto, el nivel político que hay en Coahuila, que es un poco la marca que ha dejado el Moreirato, es muy bajo. Y hay que subirlo, hay que cambiarlo. Ahora, estamos hablando con documentos y evidencias, ¿no?
Si te fijas, Ángel, yo no me estoy... Tendría que arrastrarme yo para estar al nivel de Humberto Moreira, al nivel de cosas tan soeces y tan vulgares y tan falsas como él ha hecho sobre mí. Ni me engancho en eso, ni me voy a bajar a su nivel, pero sí les digo a los coahuilenses, aquí hay un tema de fondo, y el tema de fondo es cambiar el destino de Coahuila. Y creo que eso es lo que está en juego el 4 de junio. La comarca lagunera está o estuvo igual de, si me permite el término, caliente en este momento, como Tamaulipas, Guerrero. Sí representó para usted un reto. Fue un momento muy difícil y por eso fuimos tan insistentes en el tema del operativo de La Laguna en su tiempo. ¿Qué pasaba? Mira, lo que está en el fondo de la violencia en México es que son dos cosas lo que pasó en este siglo. Primero, hubo una transición política en el país. Cuando cae el viejo presidencialismo, se distribuye el poder en los estados. Y cada estado, en algunos casos personificado por su propio gobernador, toma decisiones entre las cuales están la complicidad o no con el crimen. Y en muchos estados, por desgracia, la complicidad se dio con el crimen, porque era lo políticamente más fácil para los gobernantes y lo menos costoso en términos incluso de riesgos personales, y además de lo más lucrativo. Segundo fenómeno que pasó en México, México empezó a ser un país de clase media, o con una clase media creciente. Tanto el gobierno de Zedillo en su última fase como el de Fox y el mío, la verdad es que le dimos una gran estabilidad económica al país. En los 3 últimos años de mi gobierno, por ejemplo, después de la crisis en Estados Unidos, crecimos a tasas cercanas al 5%, 4 en promedio, y la verdad es que eso aumentó el poder adquisitivo de los mexicanos. Eso hizo que la gente comprara pues más alimento, más teléfonos celulares, más refrigeradores, más teles, más coches, más casas y desgraciadamente también más droga, sobre todo entre los jóvenes. Aquí en México. En México, sí. México, aunque una base porque muy baja. Porque se cree, en la Ciudad de México dicen que en este país no somos consumidores, que solamente somos como un tema de trasiego. Que así éramos, antes sí éramos así, Ángel, pero es importante entender este fenómeno, y independientemente de los personajes involucrados, es importante entender el fenómeno. Éramos un país de mero transporte, de mero trasiego. De hecho, el narcotráfico eso significa, ¿no? Tráfico de narcóticos a Estados Unidos. ¿Qué pasa? México empieza, aunque sea de bases muy pequeñitas, a consumir también. Pero es distinto el negocio de quien trafica a Estados Unidos, que lo único que tiene que hacer es controlar el transporte. O sea, ¿cómo pasas una cocaína de Mazatlán a Tucson? ¿O cómo la pasas de Mazatlán a través de La Laguna hacia Chihuahua? A distribuir la droga. Imagínate, una tonelada de cocaína son 1 millón de bolsitas de 1 gramo. Haz de cuenta que no adelgazan la coca, la venden pura. No es lo mismo pasar 1 tonelada en un camión que distribuir cada mes o cada semana 1 millón de bolsitas. El negocio de distribuir en cada tiendita, en los taxis, en los antros, en los tables, es distinto del negocio de pasar la droga. El negocio de distribuir ya implica forzosamente un control territorial. Es como el distribuidor de Bimbo o de Coca-Cola, y perdón por los nombres, o de Pepsi-Cola o de cervezas, etcétera. El distribuidor tiene que ir todos los días a la tiendita, recoger la mercancía vieja, poner la nueva, poner el refri. Este control territorial no ocurre en el tráfico hacia Estados Unidos. Es un fenómeno nuevo. Para tener el control territorial, los crímenes organizados tienen que controlar a la autoridad, a la policía local. Tiene que estar controlando para que la dejen operar. Eso provocó esta captura del Estado y provocó también que los grupos que se disputan el mismo territorio, en este caso La Laguna, empiecen a chocar cruelmente, no solo asesinando, sino decapitando, torturando, etc. Esta es la violencia que vivimos en México, que obedece estos dos fenómenos, a una transición política en la que la democracia llegó sin contrapesos para los poderes locales, por desgracia, y sin rendición de cuentas, lo cual permitió la complicidad con el crimen, y el otro fenómeno de expansión territorial que provocó la ruptura y el choque de los grupos criminales. Ese es el origen de la violencia en México. Si a esto le agregas la complicidad de muchas autoridades, eso hizo un cóctel súper explosivo, que se debió haber evitado en tiempo, se le debió haber enfrentado antes de que creciera. Cuando yo llegó a la presidencia, este tema ya venía creciendo, era como un volcán que eruptaba y había que hacerle frente. Y le hice frente, y esta violencia siguió, por supuesto, pero alcanzó un pico en 2011 y desde entonces empezó a regresar y a reducirse. Insisto, y le replanteo la pregunta, sí. Felipe, ¿en algún momento no pensó que el choque de los grupos delictivos, la complicidad de las autoridades municipales y estatales, y usted tener el faronazo y decir, a ver, un segundito, sí,
pero ahí en Coahuila la cosa está de esta, porque yo nunca escuché un discurso así. Realmente lo que escuchábamos era coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, o al menos eso fue lo que se manejó en aquel entonces. De hecho, a mí lo que me reprochan ahora algunos es que no tuve coordinación, que fui un presidente que no se quiso coordinar con los gobernadores. Por supuesto, me coordiné con los que le echaban ganas, con los que eran responsables, pero los que eran cómplices y encubridores de los Zetas, pues ¿cómo te coordinas con ellos? No era manera, porque nosotros mandábamos un operativo y ellos balconeaban el operativo. A mí hasta Moreira un día me reclamó, supuestamente él dice en broma, que por qué estaban los marinos en Coahuila si Coahuila no tenía mar. Y los marinos fueron los que capturaron al COS y al Lascano y al Z-40, aunque el Z-40 ya con el presidente Peña, y qué bueno que lo hicieron. Pero la verdad es que era muy difícil. De hecho, se me critica ahora, ¿no? Se dice, sobre todo al principio de esta administración, que ahora sí hay coordinación. Bueno, seguramente por el tema del partidista, Felipe, pero no nos detengamos ahí. Pero bueno, déjame clarificar esto. Con un gobernador muy criticado por el PAN, por cierto, con el que pude coordinarme y tuvimos éxito, fue con Medina, el de Nuevo León. Porque él sí hizo caso, sí le pasó control de confianza a toda la policía, sí creó una fuerza civil nueva. Apoyada por empresarios, ¿no? Apoyada por empresarios, por el gobierno federal, bien coordinado, que permitió reducir la violencia en Monterrey en más del 70% desde su pico, como lo hicimos en Chihuahua, en Juárez, que también era gobernado por el PRI, o en Baja California, en Tijuana, que era gobernado por el PAN. De manera que sí, efectivamente, hay muchos temas pasionales partidistas, pero no es el caso. Cuando hay compromiso, no importa el partido. ¿Alguna vez le pidieron negociar con Joaquín Guzmán, con Heriberto Lascano, con algún capo, Felipe? Hubo mucha gente que trataba de acercarse como emisario y los mandábamos olímpicamente a la goma y hasta los investigábamos. Pero precisamente porque evité precisamente que se penetrara mi propio círculo con ese tipo de emisarios, que son mensajes envenenados, por supuesto que me opuse rotundamente no solo al trato, sino incluso al contacto. De alguna manera pesan esta cantidad de muertos, para no meternos en camisas de 11 varas ni ponerle en un número específico, pesan sobre la figura presidencial de Felipe Calderón. Ojo, la figura presidencial, no la personal. Finalmente usted tiene que tomar decisiones porque para eso se le elevó al rango de presidente de la República. ¿Pesan sobre la figura presidencial estos muertos? Yo creo que cualquier persona, cualquiera, incluso siendo criminal, a la que no puedes impedir que se le prive de la vida, por supuesto que pesa en la responsabilidad del Estado. Y por supuesto que es algo que siempre a independientemente de que el homicidio sea un delito del orden común o lo que sea, siempre sientes, si tienes una responsabilidad ética, si te duele el dolor de México, si crees en el bien común del país, por supuesto que eso siempre pesa. Pero ojo, ninguna de esas víctimas, ninguna fue asesinada por lo que el presidente hubiera ordenado. Al contrario, el presidente, en mi caso, combatió a criminales que son los causantes de los homicidios. ¿Quién hace esos homicidios? Válgame la redundancia, parece de perogrullo. Los homicidas. Esos criminales son los causantes de la muerte. Esos son los asesinos. ¿Y quién combatió a los asesinos? Yo, señores, yo los combatí, los combatiría otra vez si fuera necesario. Lo irresponsable y lo criminal desde el gobierno, Ángel, es no combatirlos. Lo irresponsable y criminal es hacerse tonto, siendo gobernador, alcalde o presidente de la República, con tal de que no te metas con ellos, no te crees problemas, no te arriesgues tus hijos, etcétera. No, eso es lo irresponsable. Esa omisión criminal es la que tiene a México en esta situación. Si lo que yo hice se hubiera hecho años antes, México nunca hubiera llegado a este tema. Y si yo no hubiera actuado como actué, nunca hubiera empezado a declinar la violencia y México ahorita estaría todavía en situación muchísimo más grave. Hoy, por cierto, está repuntando. Creo que es un tema que no se puede ignorar. Si quieren, échenme la culpa de lo que quieran, hasta de qué comieron y etcétera. Pero aquí vamos a revisar qué está pasando en México. Y yo lo que veo es lo mismo. El crimen organizado se apodera de comunidades, empieza a extorsionar, a secuestrar, a tomar policías. Giro negro, sí. Y eso altera la vida. Nadie va a invertir en un país así, en un estado como Guerrero, por ejemplo, que no tiene garantías de nada. Y lo que se requiere es un estado fuerte, con policías confiables, con control de confianza, bien pagadas, con fuerzas armadas que además se rescate la mística y el patriotismo y la lealtad de Fuerzas Armadas, como yo traté de encabezarlo personalmente ahí, y eso que nos haga a México tener un país desarrollado y constituciones. No lo tenemos ahora y eso es la raíz de muchos de nuestros problemas. La seguridad es
¿O la seguridad se tiene que partidizar? Es decir, el PAN da seguridad, el PRI no da seguridad, el PRD más o menos, Morena nada. ¿Es de partidos? ¿Es un tema de partidos la seguridad, Felipe? No debe serlo, debe ser un tema de Estado. Por eso mi tema, cuando dicen la guerra de Calderón, no, señores, no es mío el tema. Es de todos la bronca, es de todos el problema. No es del PAN, no es del PRI, es de todos. Pero aquí, ¿quién se encargó todo el tiempo de decir es un problema de Calderón, no mío? Pues Humberto Moreira. Él era el que se deslindaba, que se lavaba las manos, a pesar de que los criminales estaban en control de prisiones como de Piedras Negras que él controlaba. Entonces, cuando se hace eso, cuando se utiliza, contra mí lo trataron de utilizar políticamente, esa es la realidad y eso partidizó las cosas. Pero la verdad es que es un tema de Estado. El día que asumamos que la seguridad, la reconstrucción de la policía, el enfrentar a los criminales es un tema de Estado, no es un tema de Calderón, aunque yo orgullosamente, por supuesto, cumplí con mi deber, lo sostengo firmemente, el día que todos cumplamos con nuestro deber, ese día México va a cambiar. El día que uno cumpla y otro se haga tonto, no va a cambiar. Hay, al menos en esta parte del país, en esta región, en Coahuila, un antes y un después en el tema de la seguridad. Los delitos están, digo, y no son cifras que diga el PRI, ni los alcaldes, ni los gobernadores priistas, pues no, pero hay una disminución sensible en los crímenes del narco, de la delincuencia organizada. ¿Buena o mala la estrategia de Enrique Peña Nieto, Felipe? No quisiera opinar sobre la estrategia del presidente, la respeto, deseo que le vaya muy bien. Yo reitero que con errores, insuficiencias y también con aciertos, opino sobre la que yo mismo implementé, no contra el narco, insisto, sino en general por el Estado de Derecho y la seguridad, tuvo 3 ejes. Primero, enfrentar a los criminales, no tolerarlos, no ser cómplice de ellos. Parece obvio, pero no lo es. Hay gente en otros partidos que piensan que mi error fue enfrentar a los criminales. Yo digo que el error fue no enfrentarlos antes. 2, reconstruir las instituciones de seguridad y justicia. Necesitamos policías confiables y eficaces. Hubo un gobernador, Ángel Aguirre, que dijo que ¿qué le pasa, presidente? Usted quisiera que tuviéramos policías como en Suiza, pero no se puede. Esto es México, somos pobres, tenemos nuestra cultura. No. El bloquear que hubiera policías confiables hizo que los propios policías de Guerrero secuestraran a los muchachos de Ayotzinapa y probablemente los mataran. Eso no puede ser en ningún país. Necesitamos reconstruir las policías con lo que nosotros pusimos en marcha. Controles de confianza, exámenes de polígrafo, detector de mentiras, exámenes toxicológicos, etc. Y tercero, reconstruir el tejido social a través de oportunidades de educación, de salud, de esparcimiento y de trabajo para los jóvenes. En la medida que se apliquen estos 3 ejes, con mayor medida en uno o en otro, mayor o menor coordinación, pero que se apliquen, en esa medida vamos a arreglar el problema. No siempre tenemos a un expresidente hablando en la comarca lagunera, así que lo tenemos que aprovechar. Hay una coyuntura electoral inminente tanto en el estado de Coahuila como en Veracruz con las alcaldías, en Nayarit y en el estado de México. Pero viene en el 2018 una que a usted en particular podría moverlo por la figura de Margarita Zavala, pues, ¿no? Su esposa. ¿Cómo ve la situación de la elección del 2018? Pues primero, yo creo que hay que enfocarnos mucho en lo que va a pasar de aquí al día 4, ¿no? Ahorita hay que dedicarle todos los recursos y hasta los comentarios a eso, ¿no? Va a ser una elección bien complicada, sí lo va a ser, el 18. Creo que el PAN tiene posibilidades de ganar muy amplias siempre y cuando estemos unidos. Y la unidad del PAN va a depender de que logremos poner en el PAN condiciones democráticas. Es el gran talón de Aquiles del PAN, no se van a poner de acuerdo. Su esposa podría ir incluso por la independiente, Felipe. El PAN nos vamos a poner de acuerdo si el proceso para designar candidato es equitativo y es democrático, como lo ha sido antes y ciertamente como no lo está haciendo ahorita, por desgracia. Pero yo hago votos que sí podamos tener un proceso equitativo y democrático. ¿Creen las encuestas? Pues es que no son materia de fe, ¿no? Yo cuando estudié economía me costó mucho trabajo aprender estadística, pero aprendí y dependiendo de cómo se hagan, te pueden reflejar un poco el ánimo social. Pero es un hecho que por alguna razón las encuestas ya no están revelando las verdaderas preferencias de los ciudadanos. Fue muy sintomático que el año pasado la mayoría de encuestas decía que la oposición ganaría 1 o 2 estados y la verdad es que el PAN ganó 7. Y eso no aparecía en las encuestas. En general, cuando o el triunfo de Trump, ¿no? En Estados Unidos. O el triunfo de Trump, aunque ahí las encuestas sí daban que ganaba Hillary Clinton el voto popular, que se llama, sí. pero estaban mal estimados los colegios electorales.
Aquí, cuando hay autoritarismo, cuando hay alguien tan opresivo, tan ofensivo, tan agresivo como es el tema del Moreirato, yo creo que las preferencias electorales no están bien reveladas. No. Pero la gente se cuida un poco de decir por quién vota, y esto generalmente se refleja en un voto opuesto, pero déjame creer en las encuestas y decirte que sí pueden ser un instrumento eficaz para medir preferencias electorales en ciertas condiciones. De las encuestas te diría que la tendencia es que vamos a ganar. En el Coahuila hay una elección bien competida, debo decirlo con toda honestidad. Por eso le digo a los coahuilenses que no desperdicien su voto, que voten por Memo Anaya. Si quieren cambiar, es el único que puede cambiar ahorita en las elecciones en Coahuila. A nivel nacional, Margarita, sin tener ningún spot, sin tener ninguna cobertura, va al frente de las preferencias entre los posibles candidatos panistas y es la única candidata que le puede ganar, por ejemplo, a López Obrador. Sin embargo, sigue a la cabeza López Obrador, pues, ¿no? En algunas, en otras, por ejemplo, que fue la del Financiero y la de Gea Isa de abril, Margarita está adelante todavía. Y digo todavía porque pues, necesita el apoyo de su partido, ¿no? ¿Cómo sería, Felipe? ¿Cómo sería? Margarita, presidenta, sí, buenísima. ¿Y usted? Pues yo haré lo que ella me diga, o por lo menos me dedicaré a cuidar a nuestros hijos, que son adolescentes. Bueno, tengo ya una universitaria, 2 adolescentes, que requieren mucho de alguno de sus padres, y en este caso me va a tocar a mí estar cerca de ellos. Y yo pues no intervendré en el gobierno de Margarita, salvo que ella me pida alguna vez mi opinión a base de la experiencia que tuve, ¿no? Pero estaré, pues, ¿cómo te diré?, totalmente ausente, ¿no? Si un día me piden que venga, como hoy lo hago, a apoyar una campaña y me dan chance, lo haré con gusto. Pero si no, creo que lo mejor que puedo hacer es pues no estorbar y que ella, con su liderazgo, con su enorme inteligencia, con su probada honestidad y con su gran amor por México, haga el gobierno que termine finalmente esta transición tan difícil para México hacia la democracia, con justicia, en un ambiente de libertad que nos hace falta. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ángel, muchas gracias. Nos despedimos, que tenga usted un excelente día. Seguimos, insisto, platicando con actores que en este momento están en la escena política debido al proceso electoral que se va a celebrar el próximo 4 de junio. Gracias y hasta entonces.